desde ese día yo iba pensando, ¿de qué voy a hablar? Porque a veces uno se bloquea, uno dice que a veces qué más uno puede seguir, y Dios sorprende porque cada vez sigue encontrando maneras en las que uno puede instruirse y poder ayudar a otros a caminar. Y pues durante esas semanas me llegó como que un post muy curioso que le hice un screenshot porque yo dije, esto me gusta. O sea, dentro de esas preguntas que yo voy a hablar, esto me gustó. Y ese post decía, te llevé al desierto para volverte a enamorar. Y ese es el tema de esta mañana. Y terminaba abajo con una sola cita bíblica. Oseas 2:14. Yo le agregué el 15, porque cuando leí esa frase, y pues busqué el versículo y comencé a estudiarlo y a leer, me transportó 2 años atrás hacia lo que una de las situaciones más difíciles que yo he pasado en toda mi vida, y se cataloga como un valle espiritual. Y vamos a hacer un breve resumen. ¿Cuántos de ustedes les gusta caminar? Manos arriba, ¿cuánto les gusta caminar? De vez en cuando, dicen por ahí. ¿A cuánto les gusta subir a la montaña, que son frescas, con monte? ¿Cuánto les gusta estar en las montañas? Ave María, ¿verdad? Que tienen riachuelos, que tienen para dónde sentarse, ¿verdad? ¿Y a cuánto les gusta llegar a las cimas de las montañas donde usted puede ver todo? Allá hace calor. ¿Qué hace? Fresquito, no está ahí, mira. Qué bien, ¿verdad? Qué bien se siente. ¿Cómo? Mira, ya están yendo. Vamos para el yunque. Si vamos para el pico del toro. Mira para allá. Ay, María, Alfredo, esta gente está dura. Ahora, ¿cuántos de nosotros hemos estado en un valle? El valle está en Caguas, muy popular. Perfecto. ¿Cómo se siente ese valle? Bien, a veces un poco caluroso. Sí, yo te iba a decir, sí. Estudié por 5 años en Turabo y la temperatura era terrible. En un valle, por lo general, las cosas son buenas. Puede haber inundaciones. Las cosas no son tampoco muy buenas. Y a veces es como si fuera un espacio en el que no tienes ni para dónde ir. Y si uno lo calcula como en la región de Israel y demás, de como en la Biblia se describe, los valles de allá son más verdes que los de aquí. ¿Cómo son? Áridos, piedra, arena, son como desiertos. Así que cuando la palabra de Dios nos habla sobre te llevo a un valle, te llevo hacia esto, tenemos que transportar nuestra mente a la condición real de lo que era un valle en ese entorno, un poco diferente a los que hay probablemente en el norte de Europa, o que son valles verdosos con ovejitas y qué sé yo. Acá eran todo lo opuesto. Acá todo era en piedra, en arena, un poco árido y difícil. Y esto lo traemos a colación, de que como seguidores de Cristo todos tenemos experiencias buenas y menos buenas, por decirlo de esa manera. Muchos hemos tenido experiencias en la cima de la montaña, donde estamos como bien chilling, y hemos tenido otras que han sido como en el valle, un poco fuertes, rudas, tenebrosas, áridas. Pero si somos honestos, a todos nos gustaría permanecer en la cima, ¿correcto? A todos nos encantaría siempre estar ¿dónde? En la cima. Pero ¿qué pasa si te digo algo y te hago la pregunta? ¿Es bueno permanecer siempre en la cima? La realidad es que, al igual que el pueblo de Israel,
Dios nos saca de la cima y nos lleva al desierto o al valle con un propósito especial. Aunque es gratificante estar en la montaña y disfrutar de todas las cosas buenas que la montaña nos puede dar, todas las cosas que aprendemos en los días fáciles en la montaña desaparecen de alguna manera cuando atravesamos por el valle. La fe que dijimos que nunca dudaríamos, de momento ahora comienza a dudar. Y luego continuamos este ciclo de sentirnos lejos de Dios y preguntarnos si en alguna vez esto terminará. Es posible que nos preguntemos en estos momentos desafiantes espirituales en cada una de nuestras vidas, y en la reflexión de esta mañana yo quiero o intento poder responder esas preguntas, esas dudas que uno tenga, de la misma manera que me ayudó a mí a poder reflexionar y entender cuál es el propósito de Dios para cada una de nuestras vidas. La primera pregunta que quizás te puedes hacer es: ¿quién pasa por los valles espirituales? ¿Algunos? ¿Los que Dios llama? ¿O la realidad es que todos pasamos? Cada seguidor de Cristo pasa por sequías espirituales. Y estamos literalmente en un ambiente reseco y hambriento de Dios, y sin embargo parece que no podemos sentir su presencia. ¿Cuántos se han sentido así? Que no han sentido la presencia y dicen: ¿dónde está Dios? ¿Qué sucede? Y decimos que necesitamos entender que no somos los primeros en experimentar estas estaciones, ni tampoco seremos los últimos. ¿No somos cómo? Los primeros, ni tampoco seremos ¿quiénes? Los últimos. Ahora, la próxima pregunta que quizás te puedes hacer: ¿por qué yo tengo que pasar por esto? ¿Por qué tengo que pasar por esto? Muchas razones. Como dijimos anteriormente, en la cima solemos estar como relax, pero ese relax y ese de estar a veces pasamos por alto las cosas esenciales. Descuidamos nuestra relación con Dios, descuidamos la oración, o descuidamos esto o lo otro, y a veces desobedecemos a Dios. En otros, pues, somos incrédulos en ciertas cosas, y por lo general esa monotonía se une todo junto, y comenzamos como la iglesia de la Odisea, como la describe en Apocalipsis, como medios tibios, porque estamos en un ambiente tan relajado que nos sentimos cómodos, y la comodidad es algo como peligroso. Y el peligro real es que todo esto ocurre ¿dónde? ¿En el valle o en la montaña donde tenemos todo? En la montaña. Incluso en algunos casos no llegamos a darnos cuenta del estado en el que estamos viviendo espiritualmente hasta que Dios, al igual que nos muestra en Oseas capítulo 2, decide llevarnos ¿a dónde? Al desierto espiritual. Vamos al versículo para memorizar, porque por lo menos me gustó mucho la versión que leyó Limaris, pero aquí yo tengo una versión un poco diferente y me gusta cómo se lee aquí también, así que vamos a ver si muchos la tienen. Oseas 2, 14 y 15, y dice así: por eso ahora voy a seducirla. Me la llevaré ¿a dónde? Al desierto, y le hablaré con ternura. Allí le devolveré sus viñedos y convertiré el valle de la desgracia en el paso de la esperanza. Allí me corresponderá, y como en los días de su juventud, como en el día en que salió de Egipto. Aquí verán palabras muy interesantes en las que podemos nosotros hacer como que unos highlights y poder. Palabras claves: la llevará ¿a dónde? Al desierto, y allí le hablará ¿cómo?
a su corazón le habla con ternura. Segundo, convertirá el valle en ¿qué? El valle de la desgracia en ¿qué? En puertas o pasos de esperanza. ¿Y qué va a hacer ella? ¿Alabará o corresponderá a Jehová como? Como en los días de su juventud, cuando salió ¿de dónde? De Egipto. En el Éxodo, Dios llevó al pueblo por el desierto con un propósito. Egipto era la casa de esclavitud de Israel. Y por eso el éxodo al desierto representaba la liberación y la libertad redentora. El desierto fue la escuela preparatoria en la que Dios educó a Israel para Canaán. ¿Fue la qué? La escuela que iba a preparar al pueblo de Israel ¿para dónde? Para Canaán. No está hablando de que la montaña. Está hablando de qué? El desierto. Y los iba a preparar para el desarrollo tanto nacional como espiritual, el lugar donde Dios estableció un pacto con su pueblo mientras iba de camino a la tierra prometida. De la misma forma, Dios utiliza los valles y los desiertos espirituales para educarnos y prepararnos para ir a dónde. ¿Para ir a dónde? Para ir al reino de los cielos. ¿O no queremos ir al reino de los cielos? Queremos ir al reino de los cielos. Por lo tanto, los valles espirituales que nos ocurren hoy en día son para poder prepararnos, para poder perfeccionar nuestro carácter y alcanzar la vida eterna. Ahora, Dios permite todo esto para sus propósitos, aunque Él tiene el poder ¿de qué? ¿De desaparecerlos o no? Él puede desaparecer cualquier dificultad que enfrentemos, pero Él no lo hace porque Él necesita que, como pasa con las piedras que las refinan y las preparan, necesitamos ¿qué? Necesitamos pulirnos, necesitamos prepararnos y con un propósito. Hoy vamos a aprender lo esencial para manejar nuestra travesía por los valles espirituales. Porque muchas veces nosotros no sabemos qué hacer en esas situaciones. O nos llega una cartita que nos dice, mañana te va a llegar una prueba, Orlando. No llega, ¿verdad que no llega? Tú llegaste y la prueba ya está ahí. Y tampoco te dice la cartita, te va a durar una semanita. No, ¿verdad? Y a veces que no duran una semanita, a veces duran años. A veces duran meses. El primer paso que quiero compartir con ustedes es entender, ese es el primer paso, entender que nunca estaremos solos. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Nunca estaremos solos. Es difícil imaginar que Jesús, el Hijo de Dios, pasó por dificultades espirituales. Él las atravesó en completa paz con la dirección del Padre. Y hubo dos momentos en específico que muchos de nosotros lo conocemos muy bien. El primero fue cuando fue llevado ¿a dónde? No lo llevaron a la montañita ni al Monte de los Olivos. ¿A dónde lo llevaron? El Espíritu lo llevó al desierto. ¿Para hacer qué? Tentado. ¿Por cuánto tiempo? 40 días. Y a veces esto me acuerda de una conversación que tuvimos hace un tiempo. A veces nosotros leemos los versículos y vemos pues las tentaciones del enemigo y pensamos que eso fue en los últimos días ahí, pero yo me puedo imaginar, eso tuvo que haber estado día y noche ahí. Como uno dice, estás ahí, ahí, constante, imagínate. Sí, estaría. Yo me imagino que cada día el enemigo estaba ahí como. Y el otro aspecto en el que
Jesús pasó un valle espiritual fuerte. Fue el momento de la crucifixión de Jesús, donde poco antes de que Jesús tomara su último aliento, dijo que, Dios mío, ¿por qué me quedé? ¿Por qué me has abandonado? Y aquí es que aquí Dios se separó de su Hijo perfecto porque el pasado, porque los pecados del pasado, los pecados presentes y los futuros del mundo fueron acumulados ¿sobre quién? Sobre Jesús en la cruz. Y debido a que Dios no puede mirar el pecado, su ira intensa tuvo que enfrentar la magnitud del pecado del mundo, y lo hizo una vez y por todas al abandonar a su Hijo. Por lo tanto, cuando analizamos toda la situación, Dios abandonó a su Hijo ¿cuánto? Una sola vez. Y la hizo por la humanidad una vez y por todas. Por lo tanto, no importa el pecado que tú estés cargando hoy, si tú solo entregas a Cristo Jesús, nunca vas a estar ¿qué? Porque ya Dios esa parte la hizo ¿con quién? Con Jesús en el Calvario. Son estas palabras las que uno tiene que a veces pensar y decir. A veces uno dice, uno se siente solo, uno se siente como que ¿qué está pasando? Pero cuando uno lee y estudia y aprende que por más, no importa todo lo que tú hagas, si tú buscas a Dios, Él va a estar siempre donde. Y aunque no lo busques, Él va a estar donde. Ahí, porque Él lo prometió. Ya Él abandonó a la humanidad con Jesús en el Calvario por los pecados. Y por consiguiente, hoy en día no puede ¿qué? Abandonarnos. El segundo paso es volver a lo que básico. ¿Volver a dónde? A lo básico. ¿Y qué es lo básico? Quizás te puedas preguntar. ¿Qué es lo básico? ¿Qué hacemos cuando estamos espiritualmente secos? Hay cosas que podemos practicar para ayudarnos a salir de nuestro pozo espiritual, y aquí hay algunas de ellas. Lo primero que debemos hacer es Salmos 46:1. ¿Quién lo busca? Salmos 46:1. Dale, léelo fuerte. Alaba, oh alma mía, Jehová. Alabaré a Jehová en mi vida. Cantaré salmos a mi Dios mientras viviere. Debemos 46:1. Discúlpame, si alguien lo tiene, que lo lea. ¿Quién lo tiene? Dale. Pronto auxilio en la tribulación. Ahora sí me hace sentido. Dale. ¿Quién lo tiene? Léelo fuerte, no lo escuché. Dios es nuestro amparo y fortaleza, Ajá. nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Dios es ¿qué? Nuestro amparo y fortaleza. Nuestro amparo y fortaleza. Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Amén. Lo primero que debemos hacer es descansar en Jehová. Lo primero que debemos hacer en esto es recostarnos en Él. Él es nuestro lugar de seguridad y nuestro refugio contra tormentas devastadoras. Sus brazos son capaces de soportar nuestras heridas más profundas. Entonces, recostémonos sobre Él, clamemos a Él y Él nos sostendrá. Amén. Lo segundo que debemos hacer se encuentra en Proverbios 3:5-6. ¿Quién lo tiene? Proverbios 3:5-6. Nunca se aparte de ti,
Amén. Amén. ¿Qué nos dice aquí? Confiemos en quién. Jehová. En Jehová de todo nuestro qué. ¿Y no en dónde? En nuestra propia prudencia. Reconozcámoslos en todos sus caminos y Él enderezará tus veredas. Nunca abandonemos la fe. Primero siempre debe ir ¿qué? La fe. Tenemos que confiar en lo que Dios nos dice y en lo que la fe nuestra nos dice. Y exigir que nuestros sentimientos pasen a un segundo plano. Exigir que nuestros sentimientos pasen ¿a dónde? A un segundo plano. ¿Cuán difícil se nos hace suprimir nuestros sentimientos en una situación difícil? A veces le damos rienda suelta a las emociones, a los sentimientos y olvidamos dónde estamos parados y en quién hemos creído. A veces se nos olvida que la fe va por encima de ¿qué? De todo lo que nos pueda pasar. Y esto es un recordatorio para que cuando estemos en un momento difícil, la fe va ¿qué? Primero. Y le tenemos que decir al llanto, hey, aguanta, que Dios está en ¿qué? En control. Amén. Le tenemos que decir a la situación, hey, aguántate, porque Dios está en el control de nuestra vida. Recordar y afirmar la verdad que hemos aprendido en las ricas estaciones espirituales de nuestra vida nos llevará a través de los valles cuando surjan las dudas. El tercer punto que debemos hacer dentro de este segundo paso de volver a lo básico es en Colosenses 3:2. Se encuentra en Colosenses 3:2. El primero que lo tenga lo dice en voz alta, que lo digamos. 3:2. Colosenses 3:2. Una mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Pongamos la mirada ¿dónde? De arriba y no en dónde, en la de la tierra. Cuando nos encontramos en un déficit espiritual, evaluemos cuáles son nuestras mayores influencias, en qué estamos viendo, qué estamos escuchando, con quién pasamos tiempo. Es aconsejable evaluar quién y qué está invirtiendo en nosotros y así sabemos dónde estamos parados. Para poder saber cómo atravesar el valle espiritual, debemos saber y entender nuestra situación. ¿Qué yo estoy haciendo que me ha traído qué? Aquí. ¿Qué está ocurriendo en mi vida espiritual con Dios, en mi relación con Dios, que me ha traído a dónde? A este valle. Y la cuarta práctica, dentro de la fase de volver a lo básico, es las prácticas espirituales básicas. ¿A cuánto les ha pasado que cuando usted quiere orar o quiere estudiar la lección o quiere estudiar la Biblia, es que le da sueño, es que lo llaman del trabajo, es que ocurrió una emergencia y es que no puedes hacer eso, ni lo otro, ni lo otro, ni lo otro? ¿A cuánto les ha pasado? Y es que a todos nos ocurre. A todos nos ocurre. Se siente como un trabajo leer la Biblia. A veces tienes que leer el versículo 3 y 4 veces porque tu mente no está ¿qué? Procesando el verso y tú dices, pero Dios mío, ¿qué me pasa? ¿Cómo que yo no puedo entender lo que tú me estás diciendo en un verso de 3 líneas? O de una. Y es increíble cómo a veces pasa. Así que muchas veces nosotros nos da tanto trabajo que ¿qué hacemos? Pues mira, lo hago ahorita. Y el ahorita es que nunca ¿qué? Nunca ocurre. Debemos elegir invertir nuestro regreso espiritual incluso cuando nuestros sentimientos nos están gritando que no lo hagamos. Nunca tenemos que ganarnos el amor o la aceptación de Dios con nuestras acciones. Cualquier cosa que hagamos para mantener el rumbo espiritual es solo para acercarnos a Él. No estudiamos, no oramos, no buscamos de Dios para poder ganarnos su amor. Ya Él nos ama ¿desde cuándo? Desde siempre. ¿Y murió por quién? Por cada uno de nosotros. Así que el amor de Él lo tenemos, mira, aquí. ¿Verdad? Como dicen, aquí lo tenemos. El amor de Dios lo tenemos ¿dónde? Aquí.
en el bolsillo, como decimos por acá. Porque ya Él nos ama por default. Pero lo que hagamos en nuestro caminar espiritual, lo hacemos para nosotros poder ¿qué? Acercarnos a Él. Amén. No porque Él nos ame estamos cerca de Él. Yo puedo amar a alguien y esa persona puede estar lejos. Pero una diferencia es en yo querer acercarme a Él. Porque cuando hacemos eso, eventualmente nos volveremos a llenar y podemos volver a estar saliendo de ese valle. El tercer paso, ya dijimos que el primero era, a ver quién se acuerda, que nunca estábamos como solos, es saber, entender que nunca estábamos solos. El segundo era volver a qué, a lo básico. El tercero es recordar que el valle no dura para siempre. ¿El valle qué? No dura para siempre, no es eterno. Si has leído y vas refrescando en el Antiguo Testamento y ves las historias y dice, y aconteció, y lo vemos en el diluvio, y aconteció que llovió y pasó esto y lo otro, y aconteció esto, ningún momento dice, y sucedió para siempre esto, o sea, para siempre lo otro, sino que aconteció. Por lo tanto, de la misma forma en que las situaciones difíciles en la Biblia acontecieron por un periodo de tiempo, de la misma manera para nosotros las situaciones difíciles ocurren ¿por qué? Por un periodo de tiempo. Pero hasta que lo haga, estamos envueltos, como uno dice, en la situación, y lo que importa es que lo que hagamos en medio de esto a menudo determina el resultado final. Cuando estamos alejados de Dios, necesitamos ver cómo Él nos está haciendo crecer y está cambiándonos. A veces nosotros debemos aprender a ver cómo Dios me está haciendo crecer en esta situación. Cómo Dios en este valle espiritual me está haciendo cambiar, me está mejorando de lo que yo era antes. Aquí hay par de cosas que uno puede aprender, pero dos cosas muy importantes es la empatía con el prójimo. Porque de la misma manera que Dios te ayudó a ti, tú puedes ser ejemplo para otros. Amén. De la misma manera que Dios te ayudó a ti, tú puedes ayudar a otros que estén en necesidad, que quizás esté pasando el mismo valle que ya tú pasaste. Porque aunque todos somos diferentes, todos pasamos por los valles, pero yo puedo pasar por un valle que ya Karen haya pasado. Y por su experiencia y su relación con Dios, ella puede darme un consejo de cómo atravesar ese valle. A mí me pasó. Y yo hice esto. Hazlo y vas a ver. ¿No has escuchado eso? Cuando a alguien le dicen, yo lo hice, haz esto y vas a ver que vas a ver el cambio. ¿Pero por qué? Porque esa persona ya ha pasado por ahí. Y de esa manera Dios permite que tengamos empatía con el prójimo y que tengamos una intimidad profunda con Dios. Cuando se nos presentan las dificultades, tenemos dos opciones. O huimos de Dios o huimos hacia Dios. Huimos de la situación hacia dónde? Hacia Dios. Pero tenemos que confiar en Él de todo corazón. Tenemos que darnos cuenta que no podemos superar nada de esto con nuestras propias fuerzas. En realidad, cuando admitimos que somos débiles, en Él encontramos que somos fuertes. Amén. Amén. El cuarto y último paso es no rendirse. Sobre todas las cosas. Y no por ser el último es el menos importante. Digamos que es el más difícil. ¿El no qué? No rendirse. Los valles espirituales que enfrentamos pueden ser de corta o pueden ser de larga duración. Pueden acompañarnos por un largo tiempo. Nadie sabe cuándo los atravesará ni cuánto tiempo estará en ellos. Solo sabemos que nadie puede reclamar la inmunidad de pasar por el valle. Nadie es inmune de pasar por el valle. A todos nos toca pasar tarde o temprano por alguno de ellos.
Lo importante es que no te rindas y no te canses. Dios va a venir por ti, como lo hizo la última vez y la vez anterior probablemente, y así incluso la anterior de la anterior. Así que si estás en la espera en el valle y estás muy preocupado, sabes que no te pongas muy cómodo, así que clama a Dios y Él vendrá a ti. Y Él va a alcanzarte. Ahora, cerrando las enseñanzas que hemos visto, el capítulo 2 de Oseas, aunque comienza con una serie de reprensiones hacia el pueblo de Dios por su infidelidad y por su testarudo, es que el pueblo de Israel era terrible. Y tristemente la humanidad ha heredado esa incredulidad del pueblo de Israel. Nos enseña varias cosas. Primero es que Dios nunca tolera una relación en la que Él es parte de muchos amores en tu vida. Lo podemos ver en Oseas 2, del 5 al 8. Dios que no tolera que Él sea parte de muchos amores en tu vida. Él debe ser ¿quién? El primero y único. Dios puede restringirte de todo aquello que para ti se ha convertido más importante que Él. Suena fuerte. Dios puede restringirte de todo aquello que para ti se ha convertido más importante que Él. Tercero, no podemos regresar a Dios bajo nuestros propios términos. Tenemos que regresar bajo sus términos. Yo no digo cómo yo regresar a Dios, ¿no? Dios me dice cómo yo debo regresar aquí, a Él. Cuarto, Dios no solo reprende a su pueblo por su infidelidad, sino que también anhela ganar nuestros corazones una vez más. Ahí es donde está nuestro texto clave. Y la gracia de Dios transforma el valle de la tribulación en un desierto, o un desierto en una puerta de esperanza, que es lo que nos trae a los valles espirituales, que entendiendo que nunca estamos solos, es porque Jesús pagó el precio de nuestra infidelidad para que nunca más estemos separados de Dios. Amén. Amén. Aún en el valle más profundo, Dios siempre estará contigo, pero no te obligará a que tú estés con Él. ¿Cómo es eso posible? Dios no te va a dejar, pero Él no te va a obligar a estar con Él. Aun cuando tú no quieras saber de Él, Él va a estar ¿dónde? Ahí, pendiente de ti. Porque Él no puede ¿qué? Abandonarnos. Dios respeta el libre albedrío, y si no optas por caminar junto a Él, te dará tu espacio, pero nunca te va a dejar. Porque cuando tú lo necesites, Él va a estar ¿dónde? Ahí. Volviendo a lo básico, Dios nos enseña que Dios nos brinda las herramientas necesarias para atravesar los valles espirituales y crecer espiritualmente. Descansando en Él, sabiendo que la fe va por encima de nuestro sufrimiento, evaluando lo que nos influencia y desechando todo aquello que nos aleja de Dios. Realizando prácticas espirituales como leer la Biblia y orar aun cuando no tengamos ganas de hacerlo. Los valles espirituales no eran ¿qué? Ni son eternos, aunque lo que hagamos en medio de ellos sí determina el tiempo que estemos ¿dónde? En ese desierto. Israel se tuvo que aguantar los 40 años en el desierto después de Egipto, ¿verdad? ¿Por culpa de quién? De ellos. Por culpa de ellos se tuvieron que ¿qué? Ahora, lo que tú y yo hagamos, o lo hacemos como el pueblo de Israel y nos tenemos que aguantar el tiempo del valle, o
como decimos en el Puerto Rico, nos ponemos a las pilas y decidimos cambiar las cosas espirituales en nuestra vida para poder o acortar el tiempo de esa sequía, de ese problema espiritual, o atravesar ese valle en el tiempo que Dios diga, pero agarrado siempre de quién, de la mano de Dios. Y por último, no te rindas. Recuerda que Dios está contigo y vendrá por ti. Confía en Él, porque no hemos visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. No es una reflexión enfocada en el agradecimiento por esta semana, pero nos enseña lo mucho que debemos estar agradecidos de Dios por las grandes cosas que han hecho en nuestra vida.